Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas. Les damos la bienvenida al segundo capítulo de la 8ª temporada de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. 3 poemas en una caja con niebla. 1. Tengo miedo de decirle a mi madre que vivo contigo, que todas las mañanas el sol entra por el tragaluz y tu sonrisa se refracta en el blanco de la tarja en la cocina, en tu camiseta sin mangas, en tu ropa interior. El rocío se instala en la punta de los helechos de tu cabello. En esta ciudad las casas se enmohecen. Vivimos en el centro, nadie lo sabe, en una cueva de musgo y de niebla. Hace 3 días no para de llover. Agotamos las cubetas y el reciclaje de tus últimas reuniones para salvarnos de la inundación. Debo llamar a mi madre y decirle que vivo contigo. No llegaremos a fin de mes. La filtración de agua no está cubierta en el contrato. No le diré ahora que tienes 3 piercings en el rostro, que no has atinado a escoger a un buen tatuador y que su única hija dejó de salir con el contador de su padre. Tengo miedo que sepa que eres mujer. Me miras fijamente y me dices: para desayunar, hoy disponemos de la colección de cactáceas y suculentas que está sobre la nevera. Tú sabes que prefiero comer los helechos de tu cabello. Verónica G. Arredondo. Ya acomodadas en el tren de la historia lésbica, nos vamos acercando a esas fabulosas montañas de Medellín, donde Alejandra Morales y Tefa Guzmán nos abren las puertas de la archiva lésbica. Ellas nos contarán cómo están realizando el trabajo de registro de la memoria lésbica, al tiempo que acciones políticas y culturales para enriquecer esa historia. Conozcamos más de cerca este proyecto. Bienvenidas, Alejandra y Tefa. Súbanse a nuestro vagón de la historia lésbica. Como verán, hay cientos de lesbianas que se han ido subiendo en nuestro recorrido y están con mucha curiosidad por conocer la experiencia de la colectiva Archiva Lésbica de Medellín. Por favor, preséntense y cuéntenos sobre la Archiva Lésbica, sus antecedentes y de cómo ustedes fueron gestando el proyecto desde sus activismos lesbofeministas autónomos en un contexto social tan complejo como el que se vive en Colombia, concretamente en Medellín. Hola, mi nombre es Alejandra Morales García, vivo en la ciudad de Medellín y hago parte de la colectiva Archiva Lésbica. Mi activismo lésbico surge de la mano de un proceso de escuela feminista donde tengo la posibilidad de acercarme a un pensamiento feminista que criticaba la política de género institucionalizada en la ciudad de Medellín por aquella época. Allí pude acercarme al feminismo autónomo, al feminismo materialista, a las ideas del feminismo popular y por esa vía llegué a la necesidad de seguir la pista al movimiento lésbico de la Vía Yala, algo que surgió más por la iniciativa de las lesbianas que nos encontramos en ese espacio que por ser un tema central del proceso feminista en el que estábamos. De esas inquietudes surge la juntanza entre algunas compas que conformamos en el año 2012 la batucada Estallido Feminista. Y ese lugar se convirtió para mí en el espacio donde fui tejiendo la posibilidad de nombrarme y cantarme lésbica en las calles de la ciudad de Medellín, en un contexto en el que se recrudecía la violencia, la trata, la explotación contra las mujeres y las niñas, y el feminicidio empieza a ser
una preocupación que denunciamos en las calles, descomponiendo canciones de músicas populares para decirle a la ciudad con nuestras cuerpas y tambores de plástico y lata, basta ya. En ese momento coincidimos con algunas colectivas de compas que venían haciendo cosas también desde el feminismo y los grupos juveniles. Y a nivel del país coincidimos con la Batucada, el Bloque Lésbico y la Batucada, la Tremenda Revoltosa de Bogotá, con quienes compartimos más o menos la misma temporalidad de nacimiento batuquero. Por lo demás, en la ciudad el activismo lésbico se mimetizaba entre grupos y organizaciones LGBTI y las organizaciones feministas. Y en ese contexto, ¿cómo es recibido en Medellín la aparición de estos grupos activistas? Yo creo que ha sido recibida por muchas de nosotras con mucho agradecimiento por encontrar relatos que hablaran de nosotras y por poder habitarnos desde nuestras luchas, por un lado. Y por el otro, creo que el activismo lésbico ha sido recibido con sorpresa de parte de otras organizaciones y otros activismos feministas, juveniles, populares de la ciudad, quienes se encontraron en muchos momentos cantando nuestras canciones en las marchas de la movilización social. Ahora existen en la ciudad diversidad de colectivas de lesbianas y que se nombran desde el activismo lésbico. Y eso también da cuenta de que se reciben bien estas iniciativas ante la escasez de espacios de construcción de una política y una poética lésbica. Cuéntanos, ¿cómo surge esta archiva lésbica? La Archiva Lésbica Medellín surge en el año 2020 por la iniciativa de dos amigas, Tefa Guzmán, a quien tenemos el gusto de escuchar también en este programa, y Cindy Joana Guzmán. Ellas se encuentran en el deseo de construir una archiva viva que nos permita ir tejiendo nuestras memorias dispersas en los archivos personales de muchas de nosotras. Y en un momento también donde el activismo lésbico y la organización lésbica están como en un contexto de emergencia y haciendo cosas muy importantes en la ciudad a través del arte, a través de la investigación, a través del artivismo, y empiezan a tejer esta idea de archiva desde un lugar que se pregunta por otras formas de concebir el archivo, que se pregunta por formas y metodologías de construir un archivo colectivo y comunitario. Y gestan esta idea de la cual empezamos a ser parte también muchas otras que han venido y han ido también, han pasado por aquí, pero han aportado sus ideas y su tiempo en determinados momentos para que hoy podamos hablar de la archiva lésbica. En mi caso, empiezo a ser parte del proyecto de Archiva Lésbica Medellín el año pasado. Y ha sido también una experiencia de mucho aprendizaje, un reto de construir memoria desde otros lugares, pero también una oportunidad para buscarle un lugar a un archivo personal que también por mi activismo, pero también por mi investigación académica he estado recogiendo desde algún tiempo. Muchas gracias, Alejandra. Importante buscarles un lugar colectivo a nuestras archivas del activismo y las memorias personales. Vamos a darle lugar en nuestros asientos a Tefa. Bienvenida a este tren. ¿Nos podrías explicar qué busca? ¿Cuál es la finalidad de la archiva lésbica? Hola a todas, a todes. Mi nombre es Tefa Guzmán González. Hago parte y soy co-creadora de la colectiva Archiva Lésbica, situada en la ciudad de Medellín, en Colombia. Agradecida por este espacio de encuentro de la palabra, del palabreo entre lésbicas de Abya Yala y el Caribe. Agradecida de la convocatoria que nos hacen desde México las compañeras mexicanas. Agradecida por la convocatoria de Norma,
Como colectiva Archiva Lésbica tenemos planteado, y también desde lo personal, activar, recuperar, archivar y documentar memorias silenciadas y borradas de nuestras existencias lésbicas, tanto desde los activismos individuales como grupales, colectivos en esta ciudad que tiene distintas narrativas hegemónicas, que se ha ubicado desde una narrativa LGTBI donde nosotras no nos situamos más desde las disidencias sexuales y de género y corporales, y dentro de ese marco amplio de las disidencias sexuales de género y corporales pues estamos las lésbicas como una voz que en muchos momentos ha sido estratégicamente silenciada, no solo por toda la estructura de la memoria heteronormada que tenemos como ciudad y como país, sino también incluso al interior de las mismas colectividades disidentes de la sexualidad, del género y corporal. Gracias, Tefa y Alejandra. Es de carácter urgente rescatar nuestras voces, estratégicamente silenciadas, tal como lo dicen, desde la hegemonía heteropatriarcal y también desde otras colectividades disidentes que por esos cálculos estratégicos capitalistas también se erigen como voces hegemónicas. Cuéntenos, ¿cómo alimentan o gestionan la Archiva? Se alimenta de muchos espacios, sobre todo de espacios de activación de memorias. Es una metodología que hemos estado implementando, encuentros entre nosotras, encuentros donde ponemos la palabra, la voz, las fotografías, los dispositivos de memoria que están ahí y que convocamos para que se hagan presente en las encuentras. Para dar un ejemplo, hicimos una convocatoria para hablar y para hacer archiva de las niñeces areperas lésbicas en Medellín, y fue muy hermoso este espacio porque llegaron varias compas, algunas lesbianas, otras lesbianas feministas, y lo que encontramos son memorias de orígenes, de múltiples formas de haber experimentado nuestras niñeces, ya desde una memoria narrada en la adultez, y encontramos orígenes populares de todas, la mayoría, orígenes rurales, algunas, orígenes urbanos del barrio, orígenes muchas fuera de Medellín, en zonas como Urabá, que es una zona muy importante para el país, y en esos orígenes también afrodescendientes de distintos lugares, y eso fue bien hermoso poner como hay algunos asuntos de nuestras historias en las niñeces que nos conectan y otros que son muy, muy, muy particulares de los territorios donde estamos, como por ejemplo las formas en que nos vestían y que muchas disentimos y dijimos no a esa forma en que nos vestían o no, y así esas memorias fueron compiladas a través de la fotografía, de la palabra escrita, de las narrativas de distintos formatos. Por ahora no lo tenemos abierto, aunque esa es nuestra pretensión, es decir, sí lo tenemos abierto, pero a solicitud, porque no contamos con una página web. Estamos en pro de eso, de encontrar dispositivos que nos permitan poner a disposición estas archivas a la pública. Por ahora es más a solicitud, y nosotras sí tenemos como colectiva al interior pues acceso abierto a esa drive donde guardamos digitalmente, y ya lo que es en físico que nos van compartiendo, que nos van entregando, pues lo vamos guardando también. Es un proceso que lo vemos en el camino de cómo organizar el archivo, vamos en ese camino. ¿Con qué recursos han iniciado la Archiva Lésbica? Los recursos con los que inicia este proceso son básicamente los recursos de todas las que hemos querido hacer parte, las memorias y los archivos personales de todas las que han querido contribuir a esta archiva, sus recuerdos, sus anécdotas, sus fotografías, sus objetos y todo aquello que nos hable de la huella lésbica que hemos ido dejando en este territorio.
Hemos participado también en concursos públicos donde hemos podido gestionar algunos recursos, pero la mayor parte de estos han sido recursos propios de quienes hemos hecho parte del archivo. Sin embargo, siempre ha sido un acuerdo pues cómo gestionar y autogestionar dentro del marco o en coherencia de nuestros principios ético-políticos. ¿Cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado para ir tras la huella lésbica? En lo personal, uno de los retos o las dificultades más importantes que enfrentamos y que lo hemos conversado y que todavía estamos un poco ahí en esa conversación permanente es la posibilidad de hacer colectividad, es decir, este sistema neoliberal que como última etapa del capitalismo nos lleva a una enorme dificultad y es podernos encontrar permanentemente como colectiva. Y no nos pasa solo a nosotras, también lo vemos en otras colectividades lésbicas en la ciudad, entonces también vemos como una dificultad en no poder tener continuidad en los procesos que nos hemos soñado y eso hace que obviamente, por ejemplo, el trabajo de archivo como tal sea un proceso más lento, un proceso que va de acuerdo a nuestros tiempos y el tiempo del activismo a veces queda reducido a esa multiplicidad de cosas que hacemos día a día. Hace poco, por ejemplo, hablaba con una compa que a veces las lésbicas trabajamos mucho en pro de múltiples y amplias acciones de defensa de derechos humanos, pero cuando llegamos a trabajar sobre lo nuestro, nos quedamos ya agotadas y lo disfrutamos un montón y salen cosas hermosas y preciosas, pero la defensa del tiempo para el tejido propio es necesario y lo vemos como una dificultad que puede ser no técnica, es más estructural y más cotidiana, pero que también hace parte de nuestra historia como colectiva y como colectiva que tiene un propósito de memoria lésbica. Otra dificultad ya entrando como en materia de lo lésbico tiene que ver con propiciarnos recursos para poder crear dispositivos públicos donde puedan acceder abiertamente las compañeras a consultar, a leer, a contrastar, a estudiar, a movilizar esas memorias lésbicas. Nos soñamos, por ejemplo, una página web, pero sabemos que eso requiere también de un recurso económico y pues eso también se convierte en un obstáculo. El resto ha sido hermoso también, como que sea en nuestros entornos, en las conversaciones incluso que hemos tenido a través de los podcasts que hemos movilizado como archivo, de donde lo pueden escuchar compañeras en distintas latitudes del planeta, que es como la importancia de poder hacer nosotras mismas nuestras propias memorias y que sean unas memorias orgánicas, que no estén narradas de manera lineal, sino que tengan múltiples voces que vayan del pasado al presente y que rompan esa idea hegemónica de archivo. Es muy interesante que uno de los recursos archivísticos que Archiva Lésbica de Medellín genera es un podcast que se llama Archiva Lésbica y lo pueden encontrar con este mismo nombre en Spotify y en YouTube. Recuerden, Colectiva Archiva Lésbica. ¿Qué ha implicado rescatar y organizar esta historia en esa concepción no hegemónica de archivo? Bueno, que el Archiva es una iniciativa relativamente nueva, ha implicado también reencontrarnos con una historia y una trayectoria lésbica que tiene tiempo en esta ciudad y que por eso nos llena de convencimiento la necesidad de esta labor y la importancia también de llevarla a cabo. Pero lo más bonito también ha sido la posibilidad de encontrarnos con muchas en esta labor, dispuestas a aportar su granito de arena, su parte en esta narración colectiva, en este tejido de historias, de luchas, de resistencias y de rebeldías. No es fácil. Claro que no, sobre todo también la organización como tal tiene sus dinámicas, sus condiciones y en este sentido pues ha implicado también construirnos una idea propia del archivo, de su forma, de sus metodologías e intentar contarlo también a otras para así poder seguir alimentando esa idea,
En ello pues hemos hecho talleres de memoria colectiva sobre nuestras niñeces, hemos convocado conversatorios a micrófonos abiertos con la intención de generar espacios donde nuestros relatos y nuestras memorias puedan surgir. Además ha implicado aperturas para escuchar propuestas y recibir materiales de otras que nos han querido donar sus archivos personales o parte de ellos con mucho amor y mucha confianza, y por eso iniciar este proceso de rescate de esta memoria implica mucha responsabilidad. ¿Qué proyectan al futuro con la Archiva Lésbica? ¿Qué viene para nuestras archivas en la colectiva Archiva Lésbica? Mucho. Vienen muchas, nos soñamos, o al menos sí, es como nuestra apuesta, y es que todas estas archivas se puedan hacer públicas, que podamos hacer colaboraciones más allá de las acciones de activación de memoria, que las compas que quieran compartir sus archivas puedan tener una plataforma para poderlas poner a disposición, y que también intercambiemos entre nosotras saberes sobre la creación de archiva, porque es claro que existen distintas colectividades lésbicas, algunas situadas muy desde las artes, teatro, literatura, collage y demás, otras desde la incidencia política, otras desde la música y las batucadas, otras desde creación de espacios culturales y gestión cultural, y otras como nosotras que nos ubicamos desde las memorias colectivas, las memorias históricas y la posibilidad de crear y co-crear de manera colaborativa y orgánica genealogías de nuestras propias memorias desde nuestras propias voces. Y justamente por eso todas hemos hecho archivo. Algo que nos hemos planteado como colectivo Archiva Lésbica es que todas somos archivo. Archivo vivo, un archivo vital que se piensa el futuro, el presente y el pasado, y que confluye alrededor de eso también. Nos soñamos poder hacer incidencia y generar cuestionamientos en espacios hegemónicos, museos, archivos generales de la nación, archivos locales, donde podamos hacer las preguntas frente a la heteronormatividad, preguntas antirracistas, preguntas decoloniales, a esos espacios hegemónicos donde se guardan las memorias de la ciudad y del país. Y hay otra cosita que nos soñamos, y es que estas memorias se conviertan en obras de teatro, en dramaturgias, pinturas, en metodologías populares lesbofeministas, se conviertan en bares, en escuelas lesbofeministas, en canciones de batucadas, en fin, que sean formas de inspiración para nuestras acciones en calle y en todos los lugares donde estemos. Nos soñamos también generar diálogos regionales, diálogos con distintos territorios, también la apropiación de cada una desde nuestros saberes y el intercambio entre nosotras sobre cómo archivar, cómo guardar memorias, qué otros tipos de fondos documentales podemos movilizar, cómo la memoria se convierte también incluso en agenda política, y sobre todo disfrutar el proceso, disfrutar esta oportunidad y esta confluencia y juntanza de podernos soñar. Qué importante es plasmar esos sueños en proyectos, en acciones con la memoria colectiva y en las calles. Desde ya, esta iniciativa de viaje en el tren de la historia, desde las tortillas no tienen fecha de caducidad con este programa, es ya el inicio de un diálogo regional de las diversas formas de concebir y gestionar archivas, de rescatar la memoria, hacer patente la existencia lésbica, cuestionar a la dictadura heteropatriarcal y capitalista y, por supuesto, hacer juntanza placentera con todas estas experiencias. Muchas gracias, compañeras, por compartirnos esta visión que tienen de la creación de Archiva Lésbica de Medellín. Agradecerle mucho a las compas de nuevo, a las compas mexicanas, a Norma Mogrovejo por este llamado, este aullido
de loas lésbicas para hablar de algo que nos moviliza, que independientemente de que unas colectividades lésbicas se ubiquen en los deportes, otras se ubican en las artes, otras se ubican en el teatro, en la literatura, en la acción o la incidencia política, otras como nosotras en las memorias históricas y en las creaciones o co-creaciones de archivas contra narrativas y demás, todas hacemos archivo, todas somos archivo. Y eso ha sido una de nuestras consignas como colectiva, y es que todas al final somos archiva viva. Para terminar, recordarles que nos pueden seguir en redes. Tenemos nuestro perfil en Instagram, Colectiva Archiva Lésbica, separado con guiones. En Facebook, Colectiva Archiva Lésbica. Y en YouTube, Colectiva Archiva Lésbica Medellín. Un saludo y un abrazo y mucha rebeldía lésbica. Como dicen las compañeras de la Archiva Lésbica Medellín, el trabajo por la memoria es una labor constante contra el olvido y la invisibilidad, y dirigida a acciones políticas que busquen la transformación, reafirmando que todas somos archivas vivas. En tal sentido, esa recuperación genealógica se hace disfrutando y tejiendo nuevas mundas. Rescatamos de la creatividad de la Archiva Lésbica de Medellín el podcast Archiva Lésbica, donde registran muchas de las acciones que conforman esa huella lésbica, así como los talleres de las niñeces a micrófono abierto a fin de generar y registrar relatos de nuestras memorias lésbicas. Por eso, ellas afirman que todas somos archivo vivo del pasado, del presente y el futuro. Así, la memoria se convierte en agenda política para transformar el borramiento y en ello disfrutar la juntanza. Las invitamos a seguir viajando en este tren de la historia lésbica, ya que de Medellín nos vamos a Mérida, Yucatán, en México, para que Fátima, quien nos espera, nos haga un recorrido por el trabajo del Archivo de la Ternura Combativa en tierras mayas. Acompáñennos. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.